firmar la situación en que se estaba planteando y tenía esas dos opciones: o firmaba como desdiciéndose de su actitud. Eso traía como consecuencia la cárcel y eventualmente la libertad y no la muerte, o no tenía más remedio que matarlo. Lo que pasa es que esto duró mucho tiempo, porque Castelli no era un militar, asumió esa actitud, pero para demostrar de que él tenía esa firme convicción de demostrarla a los demás, es cuando recurre a un hecho que realmente fue impactante, tanto para el espectador como para el mismo Liniers dentro de la historia, ¿no? Sucede que un militar tiene un altercado con otro militar y lo mata. Esto para Castelli tenía que definirlo mandando a matar al que mató, pero no, lo encarcela, cosa que French no acepta, pero tiene que asumir que la responsabilidad la tiene Castelli. El hecho en sí queda ahí relegado, mandando a este militar al calabozo. Cuando sigue el conflicto entre Castelli y Liniers, y Liniers sigue en sus 13 y no accede a tomar una actitud, y sigue Liniers minimizando la actitud poco militar de Castelli, entonces es aquí cuando viene este hecho que acabo de destacar, que es que manda a llamar a este militar que estaba en el calabozo y le dice que cuente qué pasó, pero el militar azorado dice: usted ya me tomó la sentencia, yo estoy encarcelado por esto. Era un militar extranjero. Yo estoy encarcelado por esto, yo asumo mi responsabilidad, fue mi error, pero bueno, confesé que lo maté, pero y usted, como en consecuencia, me manda al calabozo. ¿Por qué tengo...? Saca el revólver así, ¡brum!, le pega un tiro y lo mata, delante de Liniers y delante de French. Y entonces esto hace que Castelli pruebe delante de estos dos de que es fuerte, de que puede tomar actitudes, de que puede manejar tropas, y Castelli y French le dice: ha sido una representación estelar, dice. Mándeme que me limpien las paredes, porque le pegó un tiro aquí y se ensució toda esa pared de adobe que había. Héctor, esta película, ¿qué dice hoy a los argentinos? Yo creo que, insisto, en que de pronto, acostumbrados un poco a tener que aceptar películas hechas historias hechas por los vencedores, siempre de pronto, cuando se ve un militar en conflicto que no sabe qué hacer, cuando se lo ve mal, no se ve esa cosa argentina y valiente. Te voy a contar un detalle para ver si cuando yo estaba filmando la Patagonia, el Santo de la Espada, con Torres Nilsson, yo hacía de Bolívar, Alfredo hacía de San Martín, y el famoso encuentro de San Martín y Bolívar, los abrazos. Y estábamos por filmar esa escena. La película estaba supeditada, financiada en parte por cierto sector del ejército, y entre ellos el más destacado era Osiris Villegas, no sé si te acordás de él. Osiris Villegas, de civil, llega al set, ahí donde estábamos, en la calle de Uruguay, unos viejos estudios que había ahí, y hace una pequeña arenga, todos ahí, imagínate, Osiris Villegas, estoy hablando del año 71, 72, por ahí. Y dice una cosa que no me voy a olvidar nunca, dice: no se olviden
que San Martín tenía la mirada clara, argentina, valiente. Bolívar no, ¿eh? Bolívar tenía una mirada de víbora, siempre miraba para abajo, ¿eh? Entonces, con esto te quiero contar... Qué visión tan maniquea. Fíjate, con eso también se hizo toda la historia. Una visión totalmente deformada. Entonces, esto que hacemos ahora, mal, bien, no regular, no estoy, pero presenta por lo menos una visión un poco más real, nos presenta un militar con conflictos. Pero es un libro que parece hecho durante los años, ¿no? Por ahí tardaste, no sé, una década, no sé. No, mucho más, porque habré tardado más de 20 años casi en hacerlo. No porque lo fui así, se fue haciendo solo de alguna manera. Di una conferencia acá, una reflexión allá, hice unas notas en otro lado, escribí un pequeño ensayo para otra cosa. Nunca Ahora, te cuento, bueno, creo que estamos en el aire, ¿no es cierto? Sí, que estamos hablando con Luisa Valenzuela, una autora realmente importante que me gustaría que si no la conoce usted la descubre. Estamos hablando de Peligrosas Palabras. Te cuento que hay, por ejemplo, un texto que a mí me fascinó, que tiene que ver con el cuerpo. ¿Te acordás de ese texto? Sí, por supuesto. No, lo escribí con el cuerpo. pero es... y además me enteré que trabajaste Lacan, porque es un texto que cita Susan Sontag, ¿no? Escribir con el cuerpo, sí, es el título del texto. Son cosas que se han ido... Ese mismo texto se ha ido escribiendo a lo largo de los años, porque es una percepción que yo tuve muy tempranamente en mi escritura. O sea, yo muchísimos años que escribo. Y de golpe sentí que uno no escribe solamente con la cabeza. Bueno, es que yo escribo con todo el cuerpo, hay emociones, las emociones te traspasan, las hormonas te recorren, hay una libido que circula, el deseo, el cuerpo se mueve, aunque esté sentado, como se mueve la escritura, la respiración es tan importante en lo que escribís. El tono. El tono, todo lo que vas dándole con la parte física, ¿no? La parte casi fisiológica. Entonces empecé a decir, bueno, yo escribo con el cuerpo, las entrevistas, me decían, bueno, ¿qué es eso? Y es difícil explicitarlo, porque hay que hacerlo con el cuerpo, precisamente. Entonces fui escribiendo pedazos. Un día me pidieron en Estados Unidos un texto que era las escritoras y su trabajo. Entonces que a las escritoras había que escribir sobre tu manera de trabajar. Y ahí es donde escribí la primera versión, digamos, de eso. Y me di cuenta que uno ha escrito con el cuerpo toda mi vida, porque cuando te disfrazás, te escribís con el cuerpo. Yo voy poniendo en palabras, me voy moviendo, viajo mucho y voy poniendo en palabras, así, mentalmente, las situaciones. Y hay otro texto que se titula ¿Qué es escribir? ¿Qué es escribir? Ah, bueno, lean el libro. No, pero por eso, para sí, que lo lean es que te lo pregunto. Bueno, también es otra de las reflexiones, porque todas estas cosas no han ido. Yo me senté a decir, bueno, voy a escribir ¿qué es escribir? Me invitaron a una mesa con Nélida Piñón, la gran escritora brasilera, en Brasil, en Río de Janeiro, justamente una escuela lacaniana. Y el tema era qué es escribir. Entonces empezamos este diálogo, que era escribir para cada una de nosotros. ¿Qué es escribir para cada persona? ¿Qué es ese blanco al que apuntás? Casi de una manera zen, diría yo, porque yo no sé ni cuál es el blanco ni cuál es la flecha que tiro. Entonces, yo casi te diría en dos palabras ahora, se me ocurre en este momento, escribir es entrar en un contacto muy íntimo y muy desaprensivo y valiente con el lenguaje. Las palabras te van llevando, la concatenación de las frases van armando eso que después va a ser el escribir. En un texto, no sé en cuál, porque leí todo, citas varias veces a Rodolfo Walsh, ¿no? Sí. También como un ejemplo de entrega absoluta, ¿no? Equivocado, ¿no? Y de escribir con el cuerpo, y de escribir con el cuerpo. De escribir con el cuerpo, porque contaba, bueno, ciertas cosas que me había dicho a lo largo de los años, y lo conocía de hace muchísimos años, y los ejercicios que me enseñó que hacían los guerrilleros para entrar en la Sierra Maestra cuando eran guerrilleros en Cuba, y todo eso también era una forma de escribir con el cuerpo. Y finalmente él pone su cuerpo por la letra A, ¿no? Cuando dice que la triple A en aquella carta la junta, con la triple A, y en realidad son las tres Fuerzas Armadas, lo matan por eso y él se juega por la letra. Eso me parece maravilloso. Lo matan en ese momento. Lo matan en ese momento por eso. Y él sabe que eso es letal, ¿no? Pero al mismo tiempo... ¿Sabés lo que vi en una vidriera?
el gato eficaz. Ajá, mira vos, es ¿Por qué es eficaz el gato? Ese gato es eficaz. Ese gato es eficaz, entre otras cosas, porque ha sido reeditado nuevamente. Es un libro del 72 que es reeditado así asiduamente, casi te diría, gracias a Daniel Divinsky acá. Y es eficaz porque son los gatos de la muerte. No hay nada más eficaz que la muerte, de todos modos, pero aparece una muerte como un nacimiento al revés. En el fondo es una visión de la muerte, casi te diría optimista. Siempre gana. Absolutamente, pero a veces le ganamos nosotros en el sentido que la miramos de frente. Claro. Entonces, de alguna manera, sostenerle la mirada ya es mucho, ¿no? Un texto que ha sido traducido, que ha tenido mucho éxito, es Novela Negra con argentinos. ¿Te acordás de Novela Negra? Me suena. ¿Lo escribiste? Alguna vez lo escribí. Como dijo Borges, bueno, pues yo lo escribí una sola vez, vos quizá lo leíste más de una, no creo. Lo leí una vez. Ahí hablo de escribir con el cuerpo, ahí trato de poner en funcionamiento esa metáfora, porque la protagonista, recordarás, le dice todo el tiempo a este hombre que mató a alguien. Yo te dije que escribas con el cuerpo, pero no tanto, ¿no? Claro. Eso ya es caer del otro lado. Y es muy raro, porque ahí también voy viendo cómo va funcionando eso del que es escribir. Yo empecé esta novela, quería hacer una novela negra, como su título indica, de un crimen, una novela de misterio, una novela de detectives. Y en la tercera página ya sabíamos quién era el asesino, quién había matado, de todo, pero no sabíamos por qué. Entonces se convirtió en una novela de detective psicológico. Lo que le da un gran interés, claro, ¿no? ¿Por qué matás a alguien por un acto así inesperado? Yo me acuerdo de cómo describís lo que pasaba en aquellos años, en Aquí pasan cosas raras, ¿te acordás? Sí. Es muy fuerte como describís. Yo como escribo con el cuerpo, me queda la impronta de lo que escribo. No quiero a veces demasiado verlo de nuevo, pero la impronta de aquello que uno ha escrito, sí, porque me acuerdo del momento de escribirlo, ¿viste? Sí, y eso lo escribía en los bares, en el 74, el 75, 74, 75. Pero tiene como algo de preanuncio de lo que iba a venir. Cafés. Bueno, ya estaba. ¿Te acordate que había una violencia? Era la AAA, ¿no? Sí. Así que sí, tiene de preanuncio. Yo creo lo que ocurre es que lo que viene después fue tan terrible que la AAA parecía como nada más que un prólogo. Sí, bueno, ahí fue un prólogo. Fue un prólogo. Por eso lo que yo vi es que era un prólogo, algo más terrible. Yo creo que la narrativa te lleva. Por eso mismo creo en eso. Ahora hilamos todo, ¿no? Escribir con el cuerpo, que es escribir, ¿qué es la narrativa? Si uno pesca el hilo narrativo, vas a llegar a una premonición, vas a llegar a saber más de lo que sabés conscientemente. Porque la narrativa en la vida, en todos, más o menos sigue un hilo que no sé si es lógico o no, pero que es un hilo. Tiene su lógica. Y me tiene parece. su lógica, a veces muy perversa. ¿Necesitas viajar todo el tiempo para escribir? Porque es difícil encontrarte. Cada vez que llamo, no, está de viaje, se acaba de ir. Necesito viajar todo el tiempo, primero para ganarme la vida. Aunque esa es una excusa vil. ¿Has vivido en Estados Unidos? He vivido en Estados Unidos, viví 10 años, entonces me invitan, me pagan muy bien las conferencias, esas cosas, pequeños cursitos, cosas, para seguir con mi carrera. Necesito viajar, pero necesito viajar porque soy de Sagitario. Tengo un imperativo, a mí me dicen tal viaje en tal lado, rarísimo, no me pagan nada, y ahí voy. Digo, no, tengo que quedarme en casa, escribir, no, necesito quedarme para escribir, pero mis células se van alegremente. Pero además creo que disfrutás viviendo en otro idioma, ¿o no? Sí, disfruto viviendo en la alienación, en el mejor sentido de la palabra, en lo que me es ajeno. Disfruto estar hasta en ciudades que no entiendo nada, no conozco a nadie, no entiendo nada de lo que se dice. Y me parece una cosa maravillosa. En civilizaciones rarísimas. En Papúa Nueva Guinea es uno de mis lugares favoritos del mundo. ¿Y todo esto nutre tu escritura? Y todo esto nutre, eso ahí volvemos a Walsh, nutre indirectamente mi escritura, porque yo me quejaba aún en aquella época, siendo todavía muy joven. Si viajo demasiado no puedo hacer lo que quiero escribir, no siempre quiero escribir millones de páginas más de las que escribe. Y él me decía, todo eso va a estar detrás, aunque no lo pongas, aunque no lo uses, lo está nutriendo. Y yo creo que sí. En Peligrosas Palabras contás que a los 17 años ya hacías periodismo y que tuviste un maestro. La pregunta es una pregunta clásica, pero ¿el periodismo te ayudó? Bueno, tuve un maestro indirecto, tuve un jefe, allá a los 21, 22, muy bien de... que fue mi jefe en La Nación, que era un hombre de letras, ¿no? Un hombre extraordinario, que era Ambrosio Vecino. Así que él me enseñó algo que yo tengo mucho en la literatura y que es la concisión. Me enseñó a ser muy, no te digo precisa, porque ahí es donde te desenseña el periodismo. El periodismo te enseña a decir los hechos.
La literatura va casi a renunciar a los hechos para decir lo que está pasando subterráneamente. Pero aprendí a tener una oreja muy atenta al lenguaje, a tratar de decirlo con un mínimo de palabras, cualquier cosa que voy a decir con mucha economía de palabras, y a ver que las palabras están vivas. Pero son peligrosas. A la pucha que por eso mismo, porque están vivas, son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque están vivas. Porque son de doble filo. Porque las agarras por una punta y te cortan por el otro lado, ¿no? Eso es lo interesante. Por eso como mujer me doy cuenta, por eso como las palabras me hieren a veces como mujer. Entonces me interesa agarrarlas al vuelo y darlas vuelta. ¿Y cómo es tu cocina de trabajo? ¿Cómo trabajas? Soy bastante ecléctica. Me encierro las mañanas en mi estudio y juego al solitario. No con cartas. Antes con cartas, ahora con la computadora. El único avance tecnológico que he logrado vivir, casi. Y me voy tratando de concentrar. Entonces a veces pesco un hilo y entonces a veces pesco un hilo y salgo corriendo, ¿no? Como todo el mundo. Quiero irme a hacerme un café, necesito hacer tal cosa, atender el teléfono. Y de golpe eso me atrapa y entonces ahí sí sigo y soy muy tenaz. Y en una novela sí la sigo. Contás en el libro que en tu casa lo común, tu madre era escritora, era que estuviese Borges con Ronald S. Rockwell, si no me falla la memoria. Sí, no te falla nunca la memoria, Osvaldo Quiroga, por favor. Era lo común. Pero que no querían que fueses escritora, no era esa la propuesta. Ellos no querían, pero yo no quería. A mí me parecían todos muy inteligentes, muy fascinantes, pero muy sedentarios. Yo ya quería viajar de muy chica, yo me paseaba por los techos, inventaba aventuras en la vuelta de la manzana. Es verdad, un día paseando por los techos te fuiste hasta la esquina. Sí, de techo en techo. De techo en techo me crucé varias casas. Hay un angelito de... Yo digo porque lo leí aquí, no te creas que estaba. Confieso todo, yo no soy transparente. Ibas de techo en techo hasta la esquina con una amiga. Sí, pobres, a mis amigas las torturaba un poco. Pero ahí inventaba aventuras, también yo creo que ahí empezaba a escribir con el cuerpo, ¿no? ¿Y tu mamá? Mi mamá estaba tirada en la cama escribiendo. Sí, también lo contás, pero ¿cómo te marcó o no? Y yo pienso que sí, todo te marca, ¿no? ¿Lees a tu mamá actualmente? No sé si sí la he leído, sí, he hecho hasta algún trabajo, he prologado una traducción que se editó no hace tanto, me pidieron un cuento favorito en La Nación, mi madre, debo decir acá al público, Luisa, que era Luisa Mercedes Levinson, me pidieron mi cuento favorito en La Nación y dije, ¿por qué no voy a hacer una cosa que no es de favoritismo, sino porque es uno de mis cuentos favoritos, que es El Abra? Mi madre, así que yo admiro mucho su literatura, voy por un camino muy distinto. Me defendí mucho de esa influencia, de alguna manera es... Y claro, porque hay mucho peso. Claro, es un peso fuerte, porque me fui a vivir a Francia a los 20 años, ¿no? Para alejarme un poco, quizá por eso viajo. Ese peso todavía está, entonces yo me voy allá donde no me agarra. Luisa, yo te agradezco mucho. Le digo a usted que lea Peligrosas Palabras, o que lea El Gato Eficaz, que está en este momento, lo he visto en alguna librería, o Novela Negra con Argentinos, pero descubre a Luisa Valenzuela. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Osvaldo. Enseguida regresamos, aquí en El Refugio por Canal 7 y para todo el país. Bien, hoy empecé hablando muy brevemente de un cura, cuyo apellido es Guerrero, que expulsó a 2 profesoras del colegio por estar casadas con hombres divorciados. Bueno, una típica actitud inquisidora, vergonzoso, francamente vergonzoso. Pero vi una película que muestra otro camino, otra manera de concebir la religión. Me refiero a Yo Sor Alice, es el nombre de la película. Y la primera que tuve entre mis manos. Alice, o Alicia, como usted quiera llamarla, Alice Monon, Alice Domon, la película es de Alberto Macquart, como aparece en pantalla. Era una monja que se comprometió con la gente más humilde, una hermana que trabajó pegada a los problemas de los barrios de emergencia, primero en Villa Lugano, después en distintas localidades del interior del país. Y el director, Alberto
Fue el comienzo Marquardt del símbolo. viajó a El Francia, secretario de Santa Cruz, entrevistó luego de miles de a operativos su militares familia realizados en silencio, y tuvo una nos repercusión muestra internacional la considerable. actitud de una mujer Las imágenes de Alice, que se comprometió con aquellas las monjas luchas. francesas desaparecidas La asesinó acompañarían a lo largo de la los basura de años Estés, lo digo con total alegría, cuando digo la basura de verdad, siento una los satisfacción. desaparecidos de Argentina. La asesinó, la mandó matar, él mismo la señaló con el dedo. No sabemos dónde está Alice o Alicia, no sabemos. Probablemente esté en el fondo del río, o a lo mejor con un tiro en la nuca, enterrada en una fosa común. Lo terrible, lo cierto, es que esa monja, a diferencia del cura de Corrientes, tenía una actitud ante la vida, tenía una fuerza, tenía una integridad, que es la que uno le reclama a menudo a la iglesia. Una película hermosísima, ojalá que la pueda conseguir, ojalá que la pueda ver, y un homenaje sincero, modesto, aquí en este programa, al recuerdo de Alice Domon. Otro tema. Probablemente el mejor espectáculo que hay en cartel en este momento. ¿Quién actúa? Norma Leandro, Jorge Marrale. Y me refiero a El juego del bebé. Ahí están las imágenes, traducida por González del Pino y Federico Mayorén, con un Jorge Marrale inolvidable, realmente inolvidable, y con dos actores jóvenes, Verónica Pelaccini y Claudio Tolcachir. El tema de la obra, Olvi, un dramaturgo que usted conoce por Historia del Zoo, por Quien le teme a Virginia Woolf, por Tres mujeres altas, por Delicado equilibrio. Y alguien dirá, no entiendo la obra. Bueno, es teatro del absurdo, pero lo que plantea es que la pareja integrada por Norma Leandro y Jorge Marrale, que se llaman hombre y mujer, simplemente tienen que destruir aquello que es vital, simbolizado en lo sensual, en el erotismo, en el bebé. Tienen que atacarlo, tienen que arrasar con ello. Muy bien dirigida por Roberto Villanueva. ¿Te recuerdas Roberto Villanueva, el director del Ditela? En aquella época, ya, 25 años atrás o un poco más, dirigía el Ditela. En el Teatro Maipo, recuérdelo, y digo, uno de los mejores espectáculos que hay en cartel. Y me da ganas de decir el mejor, tengo ganas, pero diríamos uno de los mejores. No es como los monólogos de la vagina, que es teatro fácil. Este es teatro más difícil, pero inteligente, brillante. Un gusto para los que amamos el teatro, un gran gusto. Una película iraní. Ahí están las imágenes. La película es de un director cuyo nombre es difícil a lo mejor de pronunciar, y además, ¿para qué? Jafar Panahi. Digo, uno no se va a acordar, pero sí se va a acordar de la película. ¿Por qué? Porque muestra a tres mujeres en la calle de una ciudad terrible, que se han ido de sus casas, pero están mucho mejor en la calle que en su casa. ¿Por qué? Porque la calle supone persecución, supone peligro y supone el papel que en este cine iraní y en esa sociedad que refleja el cine ocupa la mujer. Un papel terrible. Una mujer que no tiene lugar en la sociedad, que no tiene palabra, que no tiene un sitio determinado, que no puede salir a la calle si no es acompañada de un hombre o de un familiar. Bueno, un hombre, un familiar, puede ser el padre, el marido. Terrible. Pero una muy buena película, muy buena película. Alguien dice, la filosofía es difícil. Dice, uy, ¿cómo voy a leer filosofía? No, señores, depende quién escriba. Si hay un filósofo importante, es Spinoza.
y este tratado erótico político de Diana Sperling nos ubica en el mundo de Spinoza. Es decir, nos permite descubrir un filósofo, disfrutar con ideas complejas y todo en un lenguaje claro, directo, por momentos transparente. Señores, se acabó el programa. Tengo que ir a sacar al perro. Si no lo saca yo, no lo saca nadie, el pobre perro. Entonces me tengo que ir urgente. Muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Y recuerda que nos reencontramos sin falta el próximo sábado, aquí a las 7 de la tarde, en este querido Canal 7, recuperado, porque está bárbaro el canal. Usted recuerda lo que era antes de este canal, era de terror, ¿no? Bueno, el perro me espera. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, ¿eh?